En ninguna profecía dice que el Mesías va a venir 2 veces. No existe. Y por favor, busquen ustedes mismos en toda la Biblia hebrea, busquen en todos los profetas. En ningún lugar dice que el Mesías va a venir 2 veces. Solo va a venir una vez, cuando venga. ¿Qué pasa? Yo conozco que hay personas que tratan de manipular Oseas capítulo 6, me parece es el versículo 2, que habla de una resurrección ahí. Pero, ¿qué pasa? Que las personas que dicen esto son personas que sacan de contexto este versículo. Por favor, lean ustedes mismos Oseas capítulo 6. Ahí habla del pueblo de Israel. Habla del colectivo de Israel que renace. De hecho, está en plural. Habla de las tribus. Ahí menciona las tribus, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que los dogmáticos que tratan en verdad de engañar a las personas sacan de contexto, le mienten a la gente. Pero si las personas leyeran el contexto original, se darían cuenta que el profeta no dice eso. Y por eso es muy importante leer los profetas en su contexto. ¿Qué pasa? Que hace unos días un grupo de personas, ¿sí? Distintas personas, me comentaron que hay un mesiánico en las redes sociales difundiendo mentiras, diciendo que Isaías 11 dice que el Mesías va a venir 2 veces. ¿Qué? Yo conozco Isaías 11. Me dijeron esto y yo, ¿what? Me mostraron y esto está en el versículo 11. ¿Qué pasa? Que Isaías 11 es uno de los capítulos que habla sobre la era del Mashiach, que habla de que va a haber abundancia, de que las tribus de Israel van a volver a su tierra. Es un capítulo que describe sobre estos días. De hecho, por favor, lean ustedes todo el capítulo de lo que ocurrirá cuando venga el Mashiach. No dice 2 veces. De hecho, lean el principio del capítulo que dice del vástago de Ishai, al final del versículo 2, el versículo 3, dice que el Mashiach, el Mesías, le tiene miedo a Dios, está subordinado a Dios. No dice que el Mesías es un Dios, no dice que Dios encarnó en el Mesías, no, eso es paganismo, eso es mentalidad grecorromana, eso es paganismo, ¿sí? Dioses que se vuelven hombres. En la mentalidad hebrea, Isaías te dice que el Mesías está subordinado a Dios, le tiene miedo, es inferior. Entonces, esto es algo que en la doctrina cristiana simplemente no lo toman en cuenta. Si leyeran todo el capítulo, pues yo creo que dejarían de ser cristianos. Pero lo que ocurre es que Isaías 11, en el versículo 11, les voy a decir lo que dice esta traducción. Entonces me dijeron lo siguiente, que hay un mesiánico, que es un mesiánico. Para los que no lo saben, los mesiánicos son cristianos que se disfrazan de judíos o se disfrazan de judíos, se ponen equipadas, se dejan peyotes, barba y se disfrazan de judíos y se hacen pasar por israelitas, por efraimitas, como que disfrazan su identidad de no judíos y se disfrazan y hacen pasarse por una identidad que no tienen. Y pues acá esta persona está difundiendo un error. No sé si lo está haciendo a propósito o si está mintiéndole a las personas maliciosamente, deliberadamente, pero les voy a decir lo que dice. Esta traducción yo no la tengo, me enviaron la imagen. En general, esta traducción es, el libro me refiero, esta editorial me parece buena, pero les voy a decir lo que dice acá esta traducción. Isaías 11, versículo 11, les leo. Sucederá en aquel día que volverá el Señor por segunda vez. ¿Qué? A adquirir con su mano al resto de su pueblo que quedará en Ashur, en Egipto, en Patros, en Cush, en Elam, en Shinar, en Hamad, etc. Entonces, acabamos de leer un lugar que dice que el Señor va a volver por segunda vez. Quizás este mesiánico tiene razón, pero ¿qué pasa? Que en la mentalidad del judío esto no existe. En la mentalidad del monoteísta, el Señor, o sea, Dios, nunca se fue. Dios siempre ha estado acá. De hecho, Dios estaba antes que todos, ¿sí? En el principio Dios creó al mundo y cuando se acabe, Dios va a seguir después de todo. Entonces Dios no se va. En la mentalidad del pagano, sí es así. En la mentalidad del pagano, los dioses se vuelven personas, luego los matan, los sacrifican, los crucifican, luego, reviven como Hércules a los 3 días, que sale del inframundo, y luego ascienden al cielo, como es el caso de Heracles, ¿sí? Que él sube al Olimpo nuevamente a reunirse con su Zeus padre. Entonces, en la mentalidad pagana sí es así, que hay una ausencia entre los dioses y la humanidad. Y hay una expectativa de que ese Dios vuelva, ¿sí? Como si se fue. En la mentalidad judía, Dios nunca se fue. Dios siempre ha estado acá. Siempre.
siempre está presente la realidad de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando un pagano de mentalidad grecorromana lee esto, ¿sí? Grecorromana disfrazada, se hace llamar efraínita o lo que sea que se haga llamar, es mentalidad grecorromana. Cuando lee y dice que Dios va a volver porque se fue, simplemente eso no es pensamiento hebreo, esa no es la raíz hebrea del texto. Y yo les quiero leer lo que dice este texto de verdad, porque este texto habla del retorno del pueblo de Israel a su tierra. Les voy a leer en hebreo, palabra a palabra. Dice, Veaya Bayomau, dice, va a ser ese día, Yosif Adonai Shenit Yado, dice, agregará Dios la segunda vez su mano. Paréntesis, acá no dice que Dios va a volver, porque si dijera eso en hebreo diría Yavó. Yavó, la palabra la vo es como volver. Acá dice Yosif. Yosif es como agregar. ¿Sí? Yosif es agregar. Acá dice Yosif. Dios agregará por segunda vez su mano. Liknot et shar amo. Adquirir al resto de su pueblo. Asher Yishar me'ashur, u'mitzrayim, u'mipatros, u'mikush, u'meilam, etc. De lo que quedaron en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cush, etc. ¿Sí? Varios lugares. Entonces, lo que acá habla es que Dios va a reunir nuevamente al pueblo de Israel. No dice que va a venir. Acá no dice eso. Esta traducción, ni siquiera, esa coma ni siquiera va ahí. Porque, acá, ¿cómo es que dice? Dice, y sucederá en aquel día que volverá el Señor por segunda vez, coma. ¿De dónde salió esa coma? En hebreo no hay comas, pero si uno lee ya los teamim, en base a los teamim dice Yosif Adonai Shenit Yado. La única pausa que hay ahí es la palabra Dios, pero no dice que volverá y no hay una coma. Señores, acá simplemente es una tergiversación de la persona que está diciéndole eso a los demás. Es simplemente, él quizás posiblemente no tenga tan mala intención, puede ser que simplemente él malinterpretó el texto, que leyó eso y se emocionó porque se le encajó con la mentalidad pagana y ahora cree que dice algo que no dice ahí. Ahí no dice eso. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que Dios reunió al pueblo de Israel? En la salida de Egipto. Cuando Dios los sacó de Egipto con brazo extendido, por eso acá está hablando de la mano. ¿Sí? Dios nos tomó con la mano, también Dios nos sacó tomados de la mano, como dice en Jeremías 31, ¿sí? Que Dios toma de la mano a Israel. ¿Sí? Dios nos saca con brazo extendido, etc. Entonces acá Dios por segunda vez va a reunir al pueblo de Israel en su tierra. Por favor, busquen. Cualquier comentarista dice eso de ese versículo. Cualquier comentarista. Acá no, simplemente la persona que está difundiendo esa mentira no sabe lo que está hablando. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, esto es en general del cristianismo mesiánico. El cristianismo mesiánico son personas que no son judíos, son personas que salieron muchas veces del cristianismo católico, pasaron a ser evangélicos porque se dieron cuenta que en el catolicismo hay muchas imágenes, el Papa, y no están de acuerdo con tanta... La idolatría es muy explícita, ¿sí? Entonces pasan a otra idolatría menos explícita, que es el cristianismo evangélico. El cristianismo evangélico es el hecho de creer que un ser humano era un dios, es idolatría, solo que sin imágenes. Pero es la misma idolatría, simplemente sin santos. ¿Qué pasa? Que las personas salen del cristianismo evangélico y se vuelven mesiánicos, porque empiezan a ver videos como de raíces hebreas y que dicen, no, hay que volver a las raíces hebreas de la Biblia, un rudo despertar. ¿Sí? Se ven alguna entrevista de Mario Sabano, yo qué sé. Ellos tienen se exponen a una realidad contextual, que el contexto de la Biblia era en Judea, entonces ellos creen que tienen que disfrazarse como judíos porque así van a aparentar ser cristianos originales, volver a las raíces hebreas de la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Que estas personas muchas veces, y me refiero más a los líderes, yo sé que muchas personas llegaron al movimiento mesiánico porque llegaron a esa conclusión y muchísimas personas, yo diría que la gran mayoría, salen del cristianismo mesiánico y, se vuelven noágidas, que ese sí es el ideal. Cuando una persona se da cuenta de los errores de todas estas idolatrías, del cristianismo mesiánico y todo esto, se vuelven noágidas, que ser noágida sí es el ideal para todo no judío, cumplir las leyes de Noé, etc. ¿Sí? Esto es un paréntesis. Pero, ¿qué pasa? Que muchas personas llegan ahí no con mala intención,
Pero muchas veces los líderes sí que tienen muchas veces mala intención, y no lo digo por como que tengo algo contra ellos, etcétera, sino por favor, viendo los videos de ellos se puede ver muy claramente cuando empiezan a hablar de nosotros como judíos, empiezan a decir, no, el judaísmo rabínico, los ortodoxos que manipularon la Biblia, bla, 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 que manipularon el texto bíblico. Señores, ¿saben qué es lo gracioso? Que el texto que les acabo de leer es de la Mesorá. La Mesorá es el texto que usamos los judíos, no es la Septuaginta y todos estos textos, ni la Vulgata y esas cosas, sino que es la Mesorá. Y la traducción es una traducción de la Mesorá. Es decir, es una traducción que, irónicamente, lo que estos cristianos mesiánicos critican muchas veces es algo que ellos mismos hacen. Eso se llama hipocresía. Por ejemplo, no sé, hay videos que he visto de líderes mesiánicos diciendo cosas como, no, es que esos no son judíos de verdad, son házaros, esos son judíos falsos, son conversos. Señores, en el pueblo judío no tiene nada de malo de ser converso. Si una persona se convierte, es parte del pueblo de Israel. Y de hecho está escrito en la Torá que hay que amar al converso. ¿Sí? Que hay que amar al converso. Y les voy a dar un ejemplo de una persona que se convirtió. Ruth. De hecho, hay todo un libro en el Tanaj sobre Ruth. Que Ruth, ella era una moabita. Era alguien del pueblo de Moab. Es decir, no era judía, no era de las tribus de Israel. Pero ella quiere unirse al pueblo de Israel porque llega a la conclusión del monoteísmo, y ella dice, tu Dios será mi Dios, o sea, quiere leer el monoteísmo, y dice, mi pueblo será tu pueblo, es decir, ella se anexa al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel la recibe, y así eso se llama conversión, así le dicen en español. La conversión al judaísmo es cuando el pueblo judío acepta a una persona al pueblo judío, porque los judíos, les recuerdo, nosotros no somos una religión, somos un pueblo. Y cuando aceptamos a alguien a nuestra nación, esa persona se convierte en judío. Para que se acepte una persona, se convierta, tiene que ser aceptado por un tribunal rabínico. Hay requisitos, ¿sí? Debe, digamos, negar que el Mesías ya llegó, porque el Mesías no ha llegado en la perspectiva judía o en la perspectiva del judaísmo. ¿Y qué pasa? Que hay personas, hay cristianos mesiánicos, y he visto muchas veces que empiezan a decir, esos no son judíos, son conversos, cosas por el estilo. Entonces, si esa es su lógica, entonces Ruth, despreciémosla, porque ella no era judía, despreciémosla. ¿Qué significa? Que ustedes saben quién desciende de Ruth, el rey David. El rey David era un descendiente de Ruth, y del rey David descenderá el Mesías cuando venga. O sea, el Mashiach básicamente vendrá de Ruth. Entonces, en la lógica de los mesiánicos, como despreciamos a las personas que se convierten, entonces despreciemos a la línea del Mesías, ¿sí? Como a una ancestra del Mesías, porque esa es la lógica. Y eso es, como les dije, hay una hipocresía de que ellos como utilizan los textos de la Mesorá y así, el texto masorético, como se le llama, y luego se ponen a hablar mal del texto masorético. Pero este es otro punto, porque estas personas no son ni judíos, no son mucho menos efraimitas, o sea, no son israelitas. Son personas que ayer, ¿sí? Hace un par de días, eran mexicanos, salvadoreños, ¿sí? Yo qué sé, y eran cubanos, no sé, cualquier cosa. Pero de la noche a la mañana, como se pusieron a ver videos de un rudo despertar, ahora se creen efraimitas, o se creen israelitas, se creen de la tribu de Zebulún. Imagínense, de la noche a la mañana se fue a acostar mexicano y se levantó, buenos días, soy Zebulún, soy de la tribu de Zebulún. ¿Por qué? Porque así me siento, ¿sí? Me siento efraimita, porque soy por fe, soy efraimita espiritual, y empiezan a mentirse ellos mismos. Y esta es la hipocresía, porque empiezan a decir a los judíos que se anexaron al pueblo judío, por ende son judíos completamente, al igual que yo, al igual que cualquier judío. Y cuando un converso se vuelve judío, es judío. Pero los cristianos mesiánicos critican a los judíos porque no son judíos, etc. Y ellos mismos están mintiéndose a ellos mismos, están adoptando una identidad falsa. Y esto es el cristianismo mesiánico: adoptar una identidad falsa y criticar a los demás de tener una identidad verdadera. Esa es la hipocresía. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Imagínense. ¿Qué pasa?
miren, aparte de la idolatría y de todo esto que tiene el cristianismo mesiánico, decir cosas como que Dios se fue o Dios lo mataron y revivió y va a volver, aparte de esa idolatría, lo que es un error gravísimo del cristianismo mesiánico, y a mi parecer esto es mucho peor que cualquier otra rama del cristianismo, del cristianismo católico, el hecho de que haya un papa besando la escultura de un bebé o de una virgen. Para mí es peor el cristianismo mesiánico en el sentido de que las personas desprecian a Dios. ¿En qué sentido? Que las personas, al fingir una identidad que no tienen, están despreciando a Dios. Porque Hashem, Dios, Hashem, decimos, cuando Él crea una persona, Hashem no comete errores. No es que Él cometió el error de crear una persona mexicano o yo qué sé, el salvadoreño. No cometió un error. Hashem quiere que si Dios te creó a ti colombiano, Dios te creó, Él no quiere que desprecies eso, ¿sí? Ahora, si tú, digamos, haces el proceso de conversión, etcétera, entiendo eso. Pero inicialmente que una persona de la noche a la mañana reniegue de su identidad y se haga pasar por efraínita y se haga pasar por israelita porque es de la casa de Israel, porque somos las tribus perdidas. Soy de las tribus perdidas. ¿Por qué? Porque me vi videos de Shalom 1, 2, 3 de Celosio, ¿cómo se llama? Celorio Palacio, ¿cómo se llama? Entonces soy de la casa de Israel y ya, ¿por qué? Porque Dios cometió un error cuando me creó. Dios no me creó argentino, ¿sí? Dios no me creó ruso ni francés, me creó israelita, porque así me lo metí en mi propia cabeza. Como, o sea, es la identidad de género. Ustedes saben que es la identidad de género. Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. ¿Por qué? Porque así creen. Porque en verdad se convencieron de esa idea y sus gustos cambiaron y una sodomía total. Eso mismo es lo que hace el cristianismo mesiánico. Se engañan para hacerse pasar por una identidad que no tienen. Y luego vienen a criticar a los que sí tienen esa identidad en verdad. Entonces, señores, por favor, no caigan en ese engaño. Los que están o los que, digamos, vieron argumentos como este, yo les pido, siempre, lean el contexto. Es lo primero. Verifiquen ustedes mismos. Busquen todo el contexto. No se dejen engañar. Abran ustedes mismos el libro y vean. Busquen los comentaristas realmente. Busquen qué pasa ahí, qué es el texto. Busquen qué es lo que dice el judaísmo de ahí. Porque sobre Tanaj hay muchas material del judaísmo. Por ejemplo, está Brit Olam, el Centro Noahida Mundial. Tiene mucho sobre este contenido. Pueden buscar. El Centro Noahida Mundial tiene explicaciones sobre todos estos temas. Busquen. Entonces es mi primer consejo. Verifiquen ustedes mismos. No se dejen meter el cuento. Incluso de las cosas que yo digo, pueden verificar. Es lo que a mí me gusta porque yo estoy muy seguro de lo que les digo, ¿sí? Como les dije, busquen lo que les digo, verifiquen, ¿sí? No coman cuento. 1. 2. Si ustedes por desgracia cayeron en el cristianismo mesiánico, por favor, piénsenlo 2 veces. Porque yo no creo que vale la pena despreciar a Dios. Yo no creo, en serio. Simplemente hay que entender qué es lo que Hashem busca de cada uno. Si Hashem le puso leyes a Israel, debemos tratar de cumplirlas los judíos. Si Hashem le puso leyes a las naciones, hay que hacer el mejor esfuerzo para cumplir la voluntad de Hashem. Las leyes de las naciones son las leyes de Noé, ¿sí? Las leyes noágidas, que es muy complejo. Es un mundo muy complejo de vivir. No es simplemente 7 leyes, sino que son 7 categorías de fundamentos que hacen toda la vida del monoteísta. Es muy amplio. Pero eso es para otros videos que tenemos en nuestra página. Y bueno, básicamente eso. Bezrat Hashem, señores, sean buenas personas. Yo sé, muchos de ustedes están en el proceso de entender cómo se hace, qué debo hacer, cuál es el rumbo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que han pasado ustedes por muchas etapas espirituales. Yo sé que ustedes están en búsqueda de la verdad. Y por eso yo les digo, sean fuertes. Hashem no los va a abandonar. Dios está con ustedes si ustedes realmente quieren estar con Él. Simplemente sigan buscando, no se rindan, sigan avanzando porque Hashem no se va a apartar de ustedes. Sean buenas personas, ayuden al mundo y sigan siempre con mucha emuná.